Bueno, hola, ¿cómo están? Voy a hacer este video porque cuando dimos la clase virtual sobre Lutero, no quedó grabada la última parte donde pudimos hablar sobre los tres métodos que plantea Lutero. Y es importante que ustedes tengan esto claro porque la bibliografía obligatoria de la materia incluye solo el texto fuente, digamos, el texto que escribió Lutero mismo, traducido, por supuesto, y no, quizás no esté súper claro en ese texto o no esté separado, o no esté dicho en las palabras que lo vamos a decir ahora, el hecho de que él plantea distintos métodos. Es decir, él plantea distintas opciones y explica esas opciones, pero no está tan claro que efectivamente sean distintos métodos o quizás no sea tan fácil de identificar en el texto en sí. Entonces, por eso me parecía importante que ustedes puedan identificar, especialmente en la parte donde él cuenta las distintas opciones que tenemos para traducir lo que hoy en español conocemos como Dios te salve María, que es el saludo del arcángel Gabriel a María, a la madre de Jesús, que acto seguido le va a decir que está embarazada del Hijo de Dios. Y este caso es un caso importante, emblemático para la traducción de la Biblia y para Lutero, porque justamente se trata tanto de un caso que podemos entender fácilmente cómo se aplicarían distintos métodos, como de una parte importante del Nuevo Testamento. Y ahí Lutero plantea tres opciones eh, sin de ponerles nombre y apellido, digamos, pero sí a partir de los ejemplos de posibles traducciones para este pasaje, podemos identificar esto que decíamos, tres métodos. El primero que él plantea es esta cuestión de eh, llenado, de llenar, de estar lleno, lleno de gracia, que es parte de este saludo del arcángel Gabriel que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y ahí él explica lo que quiere decir en el texto fuente, lo que quería decir para la gente que lo leía en el momento en que fue escrito. Y dice, bueno, esto no es lo mismo que si yo hago una traducción literal, hago una traducción donde se acerque mucho al significado denotativo, podríamos decir hoy, de las palabras individuales del texto fuente. Y efectivamente lo que puedo llegar a hacer es algo que suena extraño en alemán, en el alemán de ese momento, ¿no? Y realmente es difícil de comprender como lo comprendieron quienes lo leyeron en su momento. Entonces, dice, ya tenemos un problema con la palabra lleno, porque en alemán actual esta palabra en realidad se vincula a llenar un barril, por ejemplo, nadie lo diría de una persona. Eh, Dios te salve María, ya también es un saludo súper formal, muy lejano, muy distante. Y bueno, esta sería la traducción literal que plantea él y que sería, podríamos decir, el primer método. Y él plantea todos estos problemas, siempre teniendo en cuenta que es literal pero comprensible. Quizás no se comprenda todo, pero sí se siguen las reglas básicas de la lengua meta. O sea que no es que se deja de cumplir con la gramática o con el vocabulario de la lengua meta, no se inventan palabras, pero sí hay una cuestión que la gente lo lee y entiende otra cosa o quizás no entiende. Eh, Después tenemos el segundo método que quizás sería el segundo extremo, que es Lutero evalúa, analiza cuál era el significado real de este fragmento y dice, bueno, en realidad lo que yo tendría que haber hecho es poner, oh, la querida María. Querida sería la palabra libe que él menciona, porque libe tiene todas estas cuestiones
podría haber dicho Dios te quiere muchísimo, en lugar de decir llena eres de gracia. Y ahí estamos priorizando la comunicación. Se está comunicando muy bien el mensaje, la gente entiende muy bien, entiende como entendió la gente del texto fuente, como entendían los primeros cristianos cuando leían el Nuevo Testamento. Y en ese caso podemos decir que es una traducción comunicativa, porque se están siguiendo las reglas de la lengua meta y también se está recreando y priorizando ese mensaje, ese significado por encima de cualquier otra cosa, por encima de eh, la, la solemnidad que ahora crearía, digamos, la lectura del Nuevo Testamento, eh, por encima también de los recursos del texto fuente, por encima de otras consideraciones que en ese momento eran importantes. Y bueno, y hoy también, ¿no? Entonces él dice, si yo hubiera hecho esta traducción, los papistas estarían todos arrancándose los pelos, se estarían volviendo locos, no lo podrían creer, sería como un insulto para ellos. Y lo que yo hice, teniendo en cuenta que requiere cierta solemnidad, que quizás es demasiado creativo, demasiado aventurado, usar el método comunicativo en un texto sagrado, en un texto tan importante. Bueno, en ese caso, entonces yo consideré la tradición de cómo se venía traduciendo este pasaje, consideré la solemnidad del texto y entonces opté por una opción intermedia que se entienda, que se pueda comprender, aunque no llegue a ese nivel comunicativo, a ese nivel de cercanía quizás con el pueblo o con la, la lengua cotidiana como dice él, de la gente común, de la gente en la calle, digamos. Esos serían los tres métodos. Los tres, como dijimos, en los tres casos se usan eh, estructuras gramaticales correctas, los tres lingüísticamente están correctos. La diferencia es el nivel de cercanía con el lenguaje cotidiano de la época y la prioridad que se le da a la parte comunicativa, a la parte de comprensión, podríamos decir, ¿no? Aunque sea fácil de entender.